La verdad que hoy tenemos una entrevista soñada y muy deseada por un gran amigo mío que espero esté viendo el programa. Y si no, allí la gente de Santa Fe, por favor, llámenlo por teléfono a mi amigo Federico Bertuzzi, porque yo lo estaba visitando en Granada y me dijo, no podés pasar por Madrid sin conocer al escritor César Vidal. Y a instancias de él y por gestión de él pude acceder a unos minutos de su abrumado, de su ocupado tiempo, y conocí así a quien es hoy mi invitado, autor de innumerables libros, 4 doctorados. Yo no puedo creer que haya respirado durante todo ese tiempo, pero está aquí con nosotros, César Vidal. César, bienvenido al programa. Muy bien hallado, muchas gracias. 4, ¿es verdad? 4 títulos. Tengo 4 doctorados y el primer doctorado mío fue un doctorado en historia con una tesis sobre el judeocristianismo en el siglo I en la tierra de Israel, que obtuvo el premio extraordinario de fin de carrera. Es un premio que solo se da una tesis en todo el año. Mi segundo y tercer doctorado fueron en filosofía y teología, y el último doctorado es un doctorado hace 4 años en derecho. Fue la primera carrera que yo estudié, pero es la última de la que obtuve el doctorado. Es increíble. Yo había conocido con 2 doctorados, con 3, pero con 4 es... Yo conozco alguna otra persona que tiene 4. Es intimidatorio, me siento... No pretendo que sea así, pero yo sí conozco alguna otra persona que también tiene 4 doctorados. Ahora, lo de libros, ¿cómo es que escribiste tantos libros? Bueno, a mí me gusta escribir. Yo creo que yo deseaba ser escritor desde los 6, 7 años, porque disfrutaba tanto leyendo, que es de eso que dices, bueno, tiene que ser estupendo que otros disfruten leyendo lo que yo escribo, ¿no? Sí. Y es verdad que durante años esa vocación se vio torcida en otras direcciones. Yo ejercí la abogacía durante una década larga, me dediqué a enseñar en la universidad durante años, pero yo finalmente acabé volviendo a donde tenía que volver, y lo sabía desde la infancia, que era escribir, ¿no? Y yo tengo que decir que a mí el escribir no me cansa. Supongo que habrá partes de mi organismo que acabarán resintiéndose, la espalda, las nalgas, la próstata, yo sé, cualquiera de estas cosas, porque pasarte 8 horas seguidas escribiendo, pues seguramente el organismo lo acusa, pero cuando yo no me siento bien es cuando yo no escribo. Yo necesito escribir prácticamente como respirar. Bueno, es una triste manera de decirme que no se siente bien esta noche. No, estoy muy bien aquí esta noche. ¿Cuántos libros, César? Mira, yo no lo sé. Sé que superan los 100, pero yo dejé de contar hace muchos años los libros que escribía. Yo creo que conté los libros que escribía los 3 o 4 primeros años. Luego, yo no sé si era el ejemplo de David, de que cuando haces el censo eso es un mal asunto, o qué fue, pero yo hace muchos años que dejé de contar los libros. César, el último que escribiste es el que te trajo a Buenos Aires, finalmente. ¿Es la primera vez que venís? Es la primera vez y estoy fascinado. Tengo que decirte que estoy absolutamente fascinado. Me habían hablado mucho de Buenos Aires, pero tú sabes que no es igual lo que te cuentan que lo que ves. Es una ciudad que rezuma vitalidad. Uno está paseando por Buenos Aires y la cultura está estallando por las junturas de las calles. Encuentras librerías en cada sitio y tú dices, ¿cómo es posible que mantengan las librerías abiertas cuando se cierran en Londres y en Madrid? Encuentras teatros con una oferta teatral extraordinaria, porque lo mismo están representando a Lorca que a la ópera de Beijing, y tú dices, pero ¿cómo es posible esto? ¿Verdad? Y al mismo tiempo es una ciudad enormemente bella. Es decir, uno va paseando por un lado y de pronto dice, no, estoy en París, y de pronto pasea por otro barrio y dice, ahora mismo estoy en Londres, y en un momento determinado dices, esto es el barrio de Salamanca en Madrid. Entonces es una ciudad extraordinariamente bella. Es más, te voy a decir otra cosa. Hoy estuve en el cementerio de la Recoleta, no solo para ver el sepulcro de Eva Perón, como te puedes imaginar, sino para verlo. Es de una extraordinaria belleza. Hasta ahora yo pensaba que el cementerio que más me había impresionado es un cementerio que hay en Moscú, donde lo mismo está la esposa de Gorbachov, que está Pasternak, que está Chekhov, etc. Bueno, la impresión que yo tuve hoy fue
algo extraordinario. Es enormemente bello y demuestra una creatividad incomparable. Y uno puede decir, ¿cómo puedo estar paseando entre restos humanos y tener esta enorme sensación de vitalidad y de belleza? De modo que Buenos Aires es fascinante. Es la tierra del Plata, decía Gardel. Buenos Aires, la tierra del Plata. Buenos Aires, mi tierra querida. Es verdad. Pues yo lo comprendo. Sí, es verdad. Vos sabés que mucha gente ve el programa en más de 1.700, creo ya 1.800 lugares en toda la Argentina y en Latinoamérica. En este momento nos están viendo, sí, capaz que no hay nadie mirándonos, pero se supone que hay alguno. Y claro, yo le digo, añoramos nos gusta el campo, nos gusta ir a esas ciudades pequeñas, tranquilas, placenteras. Hay lugares increíbles, nosotros no podemos creer, que dejan las puertas abiertas, los autos con la llave. Esto es una selva, pero es tan hermosa. Sí, es que la selva es casi una adicción. Es sí, una adicción. Hay fieras, pero es muy hermosa la selva, ¿no? También. Ahora, ¿sabías algo de Buenos Aires, de la cultura argentina? Sí, sí sabía, porque de hecho he escrito además sobre Argentina en ocasiones, he dado conferencias. Hoy me llamaba la atención que... Sin haber venido. Sin haber venido. Una de las personas con las que hablaba ayer me decía, bueno, yo le conozco a usted por 2 conferencias que hay en YouTube. Dice, y las 2 me cautivaron. Una era sobre la perversión del lenguaje, la utilización perversa del lenguaje, que es verdad que era una conferencia breve que yo había dado en una universidad del sur de Estados Unidos. Y la otra es una en la que usted analizaba las raíces del peronismo. Dice, no he visto una exposición sobre el peronismo como esa, lo cual me resulta muy gratificante, dicho por un argentino, ¿no? Y efectivamente era una conferencia que yo había dado también en una universidad norteamericana. Y hoy otra persona me dijo lo mismo, dice, cuando yo escuché esa conferencia me quedé sorprendido y dije, pero si no es un argentino, ¿no? Y nunca estuvo en la Argentina. Y nunca había estado en Argentina, pero sí había leído mucho a los argentinos, es decir, porque siempre me han interesado casi desde la infancia. A ver, decías que a los 6, 7 años ya deseabas ser escritor. ¿Qué libros leías en esa época? En esa época leía, entre otras cosas, la Biblia, aunque parezca increíble, porque la Biblia es un libro fascinante. O sea, por supuesto, es fascinante hasta que te mueres. Pero para una criatura como era mi caso, mi padre compró una Biblia de las primeras traducciones que se hicieron en España al español de la Biblia después del Concilio Vaticano II. Y cuando él regresaba de trabajar en el banco a las 3:30 de la tarde... ¿Qué ciudad? En Madrid. Después de la comida, él se sentaba en la cocina de casa y mientras yo estaba jugando en el suelo, etcétera, etcétera, él empezaba a leer la Biblia en voz alta para que le escuchara a mi madre. Y mi imaginario infantil es un imaginario que se llena de personajes que se llaman Abraham, Isaac, Moisés, David, Salomón, antes de que apareciera, por ejemplo, D'Artagnan. Es decir, D'Artagnan aparece más tarde, aparece años después. El Conde de Montecristo aparece años después. Incluso El corazón de Edmondo d'Amicis, que es uno de mis primeros libros releídos, aparece años después. Pero el primer imaginario, las primeras imágenes de personajes son un pastorcillo que tumba a un gigante de una pedrada, es un hombre que va a sacrificar a su hijo y en el último momento un ángel le detiene la mano y le dice que no sacrifique a Isaac, es un caudillo que saca a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Ese es mi primer imaginario. Esos son los primeros personajes que llenan mi existencia. ¿Tu padre era un hombre de fe? Mi padre era un hombre en aquella época que era católico, era una persona que siempre le había molestado que la Biblia fuera el libro de los protestantes, que era lo que se decía en España, y que no se pudiera leer en la lengua habitual, en la lengua vernácula, y que cuando sale aquella edición de la Nácar Colunga se precipita a comprarse una para leerla y para saber lo que era aquello, ¿no? Uh-huh. Sí, a veces hay cosas que tengo que aclararle. Nácar Colunga es son una los de las traductores. Versiones, son dos traductores y de una versión católica, sí, porque nosotros hablamos mucho de Reina Valera y también tengo que explicar qué es Reina Valera, que no es una reina que se te apellidaba, gracias, Valera, sino que son 2 personajes. Bueno, aquí estamos, privilegio grande, le podemos preguntar, mire, hasta el número pi, las 400 primeras
decimales que creo que lo sabe. No lo sé, pero te agradezco mucho el voto de confianza. Así que los teléfonos están abiertos, 4568-6667. Usted llama, alguien le contesta y usted puede dejar el mensaje, que luego me lo mandan aquí a la tablet. Y si no, el WhatsApp, para que usted nos deje su mensaje, el 11-6041-3585. Yo leyendo algo de tu historia, leí que en un momento fuiste o seguías o creías la doctrina de los testigos de Jehová. Sí, yo fui testigo de Jehová durante un periodo que va del final de mi infancia al inicio de mi adolescencia, durante un periodo de casi 5 años, que empieza cuando yo tendría unos 14 años y llega a mi casa una pareja de testigos de Jehová. Yo en aquel entonces me estaba educando en un colegio católico, en un colegio escolapio, y a mí aquello me resulta bastante más sugestivo de la educación que yo tenía, y durante un periodo de casi un quinquenio, de casi un lustro, yo estuve en los testigos de Jehová. Esa época de mi vida concluye de una manera muy peculiar y además concluye por dos elementos muy interesantes. Yo llego a la universidad siendo testigo de Jehová, y cuando yo intento hablar con mis compañeros me preguntan, bueno, ¿por qué crees en la Biblia y no crees, por ejemplo, en el Corán o en la Bhagavad Gita? ¿Qué tiene la Biblia que la diferencia de otros libros sagrados? Y entonces yo decido que tengo que buscar algún argumento que muestre por qué la Biblia sí es la palabra de Dios y no lo es quizá el Corán o la Bhagavad Gita, y recuerdo las profecías. Y digo, en la Biblia hay multitud de profecías que se han cumplido a las décadas o a los siglos de haberse pronunciado, y empiezo a hacerme un fichero en el cual las fichas van recogiendo profecías. En paralelo a eso, yo había tenido 2 cursos de griego en el bachillerato con muy buenas calificaciones, y me daba mucha pena perder el griego, sobre todo cuando el griego además es la lengua del Nuevo Testamento, y me compré en las sociedades bíblicas un Nuevo Testamento en griego. Recuerdo perfectamente cómo era aquel Nuevo Testamento y hasta el papel en el que lo envolvieron, que era un papel con los colores de la bandera argentina, porque era un papel con una banda azul, una banda blanca y otra banda azul, ¿no?, de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Esas 2 cosas se juntan en algo que yo nunca hubiera esperado. Primero, que empiezo a ver que las profecías que en la Biblia hablan del Mesías, hablan de que es el propio Jehová el que cumplirá esas profecías. Es a Jehová a quien venderán por 30 monedas de plata, dice Zacarías 11, 12 y 13. Es Jehová el que será precedido en el desierto por Juan el Bautista, dice Isaías 43. Es Jehová el que vendrá a Sión, como dice Zacarías 2:10. Y eso no me encaja con la teología de los testigos de Jehová, que consideran que en última instancia el Hijo es una especie de Dios pequeño, de mini Dios, es un Dios, pero no es el propio Jehová. Pero por otro lado, yo voy leyendo la Biblia en griego, voy leyendo el Nuevo Testamento en griego, y eso es algo que a mí me va abriendo el camino espiritualmente de una manera extraordinaria, hasta tal punto que cuando yo llego a Romanos, yo me convierto leyendo Romanos. Yo no había hablado nunca con un evangélico, no había ido a una iglesia evangélica, no había leído libros de teología evangélica. Pero cuando yo llego a Romanos, y sé que esto no es original, en Romanos yo veo las cosas con una enorme claridad. Yo veo que efectivamente todo el género humano en conjunto, individuo por individuo, es culpable delante de Dios y merece el castigo de Dios porque es pecador, porque no hay justo ni siquiera uno. Veo que, sin embargo, Dios no ha abandonado al género humano, sino que ha enviado a su Hijo como un sacrificio expiatorio para morir por esa gente que lo único que merece es el justo castigo de Dios por quebrantar la ley de Dios. Y veo con una enorme claridad que yo no puedo, como no puede nadie, comprar la salvación, merecer la salvación, adquirir la salvación, sino que esa salvación se adquiere a través de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso es como un fogonazo de luz. Eso es como ir moviéndote por un pasillo a oscuras, donde vas palpando a ver si sabes cómo llegas a la salida, y de pronto, ¡paf!, se abre la puerta y todo es luz y ves el contorno, y hasta ves que en el pasillo hay cuadros colgados, y en ese momento ves todo con claridad. Y yo en ese momento
hago lo único que me parece coherente y lo único que me parece honrado intelectual y espiritualmente. Y es que efectivamente yo experimento una conversión. Yo me reconozco pecador delante del Señor, reconozco que jamás voy a tener los méritos suficientes para merecer la salvación y acepto a través de la fe el hecho de que Jesús ha muerto por mí y que su sangre me limpia de todo pecado. Y en ese momento la pregunta es, ¿y a dónde voy ahora? Es decir, esto yo lo he visto en la Biblia, pero ¿dónde voy ahora? Y ahí se abre un periodo que duró prácticamente durante todo un verano, el verano del 77, en el cual yo hablo con la gente más diversa que te puedas imaginar. Hablo, por ejemplo, con algunos de los primeros misioneros mormones que llegaron a España, y en aquel entonces ellos te proyectaban con diapositivas una historia en la pantalla de televisión de tu casa, y yo recuerdo que yo la veía y yo decía, pero ¿alguien se puede creer esto? Y esto no es lo que yo he visto en la Biblia. Y por supuesto hablé con adventistas del séptimo día, con gente de los niños de Dios en aquel entonces, y de nuevo mi cuestión era, esto no es lo que yo he visto en la Biblia. Y cuando yo estaba ya casi al borde de la desesperación, es decir, uno dice, bueno, yo lo he visto en la Biblia, pero a ver si me he equivocado, porque es que nadie ha visto lo que yo he visto, entonces yo encuentro de manera casual o providencial una pequeña capilla evangélica muy cerca de mi casa, a la que yo acudo de manera casual. La veo porque voy a echar unas cartas al correo y veo que enfrente está la capilla y cruzo y había unas hermanas limpiándola y entonces me dicen que hay un culto al día siguiente. Yo voy al día siguiente y un par de días después tengo la experiencia de estar hablando con un joven de 2 o 3 años más que yo, que estaba en la capilla, al que yo le voy preguntando cuestión tras cuestión tras cuestión, sin decirle lo que yo pienso. Y aquel muchacho me va respondiendo una tras otra, exactamente las mismas cosas que yo había encontrado en la Biblia. Y eso fue extraordinario para mí. Quiero decirte, este muchacho, que se llama Miguel Ángel y que fue muy importante en el año después de mi conversión, en aquel momento él tenía una pequeña biblioteca en su casa. Y entonces yo le pedí unos libros en ese momento y el muchacho me los dejó. Y meses después yo le dije, bueno, ¿cómo me has prestado estos libros sin conocerme, sin tener mi número de teléfono, sin saber dónde yo vivía? Y sin embargo me los has dejado y algunos son caros y yo podía no habértelos devuelto. Y él me dijo, mira, mientras yo iba respondiéndote las preguntas que tú me formulabas, la cara se te iba iluminando de tal manera que yo dije, este me va a devolver los libros. Y es la realidad. O sea, para mí ese es uno de los días que yo recuerdo con especial afecto de mi vida, porque en ese momento es cuando una persona te va respondiendo y tú dices, eso es lo que yo he visto, eso es lo que yo he visto, eso es lo que yo he visto, lo he encontrado. ¿La capilla en Trafalgar era? No, era en San Diego número 13, que era una capilla hermana, era de la misma denominación que la de Trafalgar. Trafalgar yo la conocí pocas semanas después. Sí, mira qué cosa emocionante, ¿no? El poder de la palabra de Dios. Claro, lo que pasa es que tenés una mente tan inquisidora que la gente dice, pero yo no podría jamás, leyendo Romanos, entender con tanta claridad. Bueno, digámoslo que ahora lo explica con toda la claridad después de muchos años, pero que se te ilumine la obra de Cristo como único camino a la salvación es obra del Espíritu Santo. Bueno, no cabe la menor duda, pero en mi experiencia no es una experiencia ni aislada, ni hay muchísima gente, millones de personas que han tenido esa experiencia. Sí. Yo puedo decirte que incluso en esa época yo recuerdo algunos episodios tremendos. Por ejemplo, yo recuerdo en un momento determinado cuando leo Romanos 9:5 en el texto griego original, donde dice, bueno, pues de los judíos son las promesas, la ley, los patriarcas, etcétera, y entonces dice, y también es Cristo, literalmente dice, siendo Dios sobre todo, amén. Cuando yo veo ese texto en griego, y todavía tenía un pie dentro de los testigos de Jehová, el impacto del texto leído en griego fue tan grande que yo me tuve que agarrar a las estanterías que estaban delante de mí, porque si no me caigo al suelo. Y recuerdo perfectamente ese momento. Es decir, yo en ese momento sentí como que la cabeza se me iba, que me iba a desplomar, y tuve que agarrarme a la estantería sujetando al mismo tiempo el Nuevo Testamento porque veía que me caía, ¿no? Yo creo que la palabra tiene una enorme fuerza porque no es un libro humano. Evidentemente ha sido escrito por autores humanos, pero todos sabemos que su autor es el Espíritu Santo. Y efectivamente, como dice el libro de los Hebreos,
La palabra es como una espada que divide totalmente y que efectivamente separa totalmente el interior del ser humano y le arroja la luz que puede salvar a ese ser humano. Y eso es enormemente importante y esa es la experiencia de millones de personas. Es decir, o bien por haberla escuchado, predicado, o bien porque la hemos leído, o por cualquier otra razón, finalmente es la palabra la que nos ha llevado a esa situación, aquellos que conocemos a Jesús. César, quiero llevarte a un tema que a mí me preocupa y a muchos nos preocupa, y es cómo poder llevarle este mensaje que te transformó a vos a una sociedad tan secular, tan agnóstica como la que estamos viviendo. Porque el caso tuyo es un caso extraordinario, emocionante, diría yo, pero no se da todos los días. Y cada vez nos cuesta más acceder a esta cultura dominante, individualista, hedonista. El hombre es el centro de todas las cosas, es la medida de todas las cosas, que ha puesto a Dios, ni siquiera lo persigue. En todo caso te dice, vos en tu casa, haz lo que quieras en tu vida privada, pero no traigas a Dios a la radio, no traigas a Dios a los libros, no traigas a Dios a la televisión, no traigas a Dios al mundo de los negocios. Y vos estás en los medios de comunicación, sos un comunicador de gran éxito, mucho más de que usted se puede imaginar, en España, programas de radio, no sé si también televisión. Tuve de televisión, sí también. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo mal que ese mundo no entiende, no acepta, no está dispuesto a escuchar nuestro mensaje? Yo creo que fundamentalmente que nosotros no nos damos cuenta de que el que sea secularizado no marca diferencias. Voy a intentar explicarte esto. Dale. Yo visito Florencia. Visito Florencia hace unos años, llego ante la estatua del David de Miguel Ángel, que es una estatua impresionante, y en ese momento yo me emociono y le digo a mi hija que está al lado, hemos vuelto a Grecia. O sea, la belleza grandísima de Grecia la vemos en el David de Miguel Ángel. Y en ese momento pienso, pero el hombre griego que solo estaba. Nosotros a veces nos olvidamos, viendo la belleza del hombre griego, de lo solo que está. Viendo una sociedad que está secularizada, que es agnóstica, que es hedonista, que le interesa solo lo material, nos olvidamos de que está sola y sufre y padece tanto o más que sociedades que no son tan hedonistas, tan materialistas o tan agnósticas. El ser humano que vive en esa sociedad necesita exactamente igual a Jesús que el que vive en una sociedad que no es tan secular. Tiene los mismos pecados que el que vive en una sociedad que no es tan secular. Sufre la consecuencia de la soledad, de la incomprensión y de la culpa no menos que el que está en una sociedad que no es secular. Y yo creo que no debería preocuparnos tanto de alguna manera los guisantes o las papas con las que va el bistec, como el hecho de que el bistec siempre es el mismo y es el corazón humano. Y ese corazón humano realmente no puede vivir en paz, no puede encontrar un sentido a su vida, no puede realizar una existencia digna si no se ha encontrado con Dios en Jesús. Y lo otro es secundario. Es decir, para mí lo importante no es si una persona viene de un medio religioso, si tiene inquietudes espirituales o si es agnóstico y solo piensa en ganar dinero. Lo importante es que en cualquier caso tiene las mismas necesidades espirituales, sea consciente o no. Yo creo que es consciente. Sí. Yo he visto llorar a gente de éxito porque en un momento determinado, en la cresta de la ola, se sentían tan solos, tan miserables, tan culpables y tan sin sentido en su existencia como gente que tenía muchísimo menos éxito que ellos. Es más, he visto a gente de enorme éxito que no sabía qué hacer sin su éxito. Por ejemplo, era incapaz de pensar en retirarse porque entonces la vida se les caía encima. Esa gente es una gente que tiene que escuchar el Evangelio de la misma manera que los otros y a los que hay que enfrentarles con su naturaleza caída y con su necesidad del Evangelio de la misma manera que lo haríamos con una persona que a lo mejor tiene inquietudes espirituales. Es una interesante frase esta última, de la misma manera. Sin embargo, Pablo, el apóstol, cuando llega a Grecia predica un mensaje muy diferente que cuando asistía a una sinagoga en Antioquía. Yo creo que solo en la forma. Vamos a ver, en todos los casos, finalmente Pablo
acaba expresando el hecho de que Dios está buscando al ser humano, que el ser humano está perdido y que es posible encontrarse con Dios en la persona de Jesús. En el caso de un griego, lógicamente, él empieza no hablando de un Jesús o de la Biblia, porque no conocían la Biblia, pero sí le está hablando de la naturaleza humana, que es común a todos, incluso hasta cita a poetas griegos, porque conoce bien esa cultura helénica. En el caso de un judío puede ir directamente a la Torá o a los profetas y a partir de ahí. Yo creo que eso pasa exactamente cuando nosotros hablamos con una persona acerca del Señor. En una persona que a lo mejor su trasfondo es un trasfondo religioso, es quizá una persona católica, yo puedo referirme desde el principio a los evangelios, por ejemplo. En una persona que no está en esa situación, quizá la conversación empiece con un filósofo, con un escritor, con una situación de actualidad. Pero yo sé que en cualquiera de los casos la necesidad es la misma y que cualquiera de esas dos personas necesita exactamente igual a Jesús, aunque no sean conscientes de ellos y aunque ellos piensen que hay un abismo entre ellos. Pero de cara a lo que es la justicia de Dios y a la necesidad de salvación, su situación es la misma. Déjame leer algunos mensajes, César. Estamos mirando desde Entre Ríos, excelente el invitado. Bendiciones. Mi nieto Jeremías tiene 7 años y le gusta mucho leer la Biblia. El Claro. Arca de Noé, es Elba de Rosario. Dora de Chaco, cuánta sabiduría, dice. Bendiciones. Desde Tucumán, Juan Carlos, me encanta el programa, ya que es interesante y multifacético. Qué mente brillante, Víctor de Santa Fe. Bueno, eso quiere decir que tienes unos telespectadores que son muy generosos y muy gentiles. Y si me sin- miran a sin mí ningún toda la género de noche, dudas. No, son no, generosos, no. de eso ninguna duda. Santiago, muy buen programa, muy instructivo. Qué maravilloso es Dios, qué hermoso testimonio. De Alberdi Maciel, un poco más. Soy Ana de Santa Fe, trabajo en una escuela pública. Y a la entrada hay una imagen de Cristo y le ponen flores, dice que fue entronizado. Y siendo evangélica yo no me siento cómoda y pregunta ¿qué hago? Ahí está. Que no ponga flores. Que no ponga Claro, lógicamente. Vamos a ver, yo creo que uno tiene que ser absolutamente consecuente con aquello que cree. Yo comprendo lo que ella comenta, porque es una situación difícil por la que han atravesado muchos creyentes evangélicos a lo largo de la historia, pero yo creo que si uno realmente desde el principio expresa aquello que no va a aceptar y lo que sí va a aceptar, siempre es mejor. Es decir, siempre es mejor. Incluso en muchas ocasiones mi experiencia es que eso provoca en ocasiones oposición, pero también en muchas ocasiones acaba provocando respeto. Me acuerdo de un ministro cristiano que llegó y vio una virgen muy grande. Y como él era el jefe de todo el edificio, dijo que la sacara. Y entonces todo la gente que no era religioso, más bien gente atea, de izquierda, se pusieron a defender. La Virgen dice, mira, con ese acto produje un movimiento de fe más grande que nadie se podía imaginar. Pasa en países como España. Yo he vivido experiencias de ese tipo, sí, es cierto. España, contame un poco de España, César. Cuando uno visita España, nota que hay una división, no hay una grieta, pero sí hay un gran sector es católico, nominal, pero es católico. Y otro sector es ateo o reaccionario con la religión. Y la iglesia evangélica camina ahí. Intenta moverse en algún lugar que le dejan. Yo creo que eso es real. Es decir, la Iglesia Católica ha tenido un peso asfixiante sobre la historia de España. Uno de mis últimos libros de hace un par de años era La historia secreta de la Iglesia Católica en España. Es un libro de casi 1000 páginas, lo cual quiere decir que había mucho que contar. Y eso ha provocado, por un lado, que un cierto sector de la población siga siendo católico, a veces sobre todo ligado a prácticas populares. Es decir, lo mismo no le ven en misa a lo largo de todo el año, pero cuando llega la fiesta de la patrona de la localidad, pues va a llevarle flores a la patrona, etcétera, etcétera, o hace que los niños hagan la primera comunión, cosas de este tipo. Y luego hay otro sector que aborrece todo aquello que relaciona con la Iglesia Católica, es decir, un peso enorme en lo que ha sido desde el Código Penal al Código
Código Civil, las fiestas, etcétera, etcétera, y la mayor parte de la población española está en esa situación que algún clásico español definió como que los españoles siempre iban detrás de un sacerdote o con un cirio o con un palo. Es decir, que esa es una definición, si se quiere, irónica, pero que no carece de verdad. ¿Qué ha sucedido en el caso del pueblo evangélico? Bueno, el pueblo evangélico ha tenido una historia muy difícil en España, una historia que los propios evangélicos españoles desconocen. Por ejemplo, son muy pocos los evangélicos españoles que conocen que desde finales del 19 hasta el año 1936, que estalla la Guerra Civil, el esfuerzo de las iglesias evangélicas por la educación no tuvo paralelo ni siquiera en la Iglesia Católica. Yo publiqué en este libro al que hacía referencia antes, La historia secreta de la Iglesia Católica, cómo al inicio de la Segunda República, en 1931, el Vaticano da instrucciones al nuncio de la Santa Sede en España para que acabe con la peste de las escuelas evangélicas. Literalmente las define así. Y empieza diciendo, en aquellos lugares donde no tenemos una escuela, donde tampoco hay una escuela pública, los evangélicos están abriendo escuelas. En pueblos mineros donde nadie enseña a los niños a leer y escribir, hay unos misioneros evangélicos que les enseñan a leer y escribir y les enseñan la Biblia. En pueblos perdidos en el campo, los que han llegado son los evangélicos abriendo una escuela y educando a esas criaturas gratuitamente. Cuando estalla la Guerra Civil, todos los maestros evangélicos son fusilados sistemáticamente. Todas las escuelas son cerradas y la mayoría de las escuelas son incautadas y entregadas a la Iglesia Católica para que las utilice como quiera. Y eso nunca se recuperó en España. Pero lo grave no es que no se haya recuperado, es que el propio pueblo evangélico no lo sabe. Como no conoce, por ejemplo, a figuras que han sido esenciales. Tú hablabas de Reina y Valera. Bueno, la versión de Reina y Valera es la versión más importante de la Biblia en español y una de las 3 o 4 versiones de la Biblia más importantes en cualquier lengua del globo. Y sin embargo, eso es algo en muchos casos desconocido, como desconocen a un Juan de Valdés, que se adelanta a Lutero en muchas cosas y que es mucho más profundo, incluso teológicamente, que Lutero, y que en un momento determinado huye a Italia para que la Inquisición no lo queme, crea grupos clandestinos que se reúnen en las casas a estudiar la Biblia y a orar, y en uno de esos grupos se convierte un personaje que se llama Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel, que toda su vida llevó la culpa de que era un protestante secreto y que no se atrevía a decir que era protestante. Y que la última obra que hará es La Piedad Rondanini, en la cual aparece Nicodemo, el discípulo cobarde de Jesús que le iba a ver de noche para que no le vieran, y coloca su rostro como el rostro de Nicodemo, como diciendo, lamentablemente a lo largo de mi vida yo he sido un Nicodemo. Y esto lo descubre hace pocos años el mejor historiador del Renacimiento que existe, un italiano que se llama Antonio Forcellino, que localiza en los archivos de la Inquisición las cartas en las que Miguel Ángel habla de la justificación por la fe. Y está relacionado con uno de esos cenáculos, de esos círculos evangélicos que creó en su día un español exiliado que se llamaba Juan de Valdés. Qué bárbaro. No puedo hacer un programa, ¿no? Yo me tendría que ir y dejarlo a él que haga todos los programas toda la noche, que me vendría bien para descansar, dicho sea paso. Ya que te gusta tanto Buenos Aires, esta es tu casa, ¿eh? No me lo digas más veces. Cuando yo era niño, en mi casa se oraba por 2 países, por la persecución en 2 países, España y Colombia. En esa época en Colombia se perseguía a los cristianos. Y orábamos, yo me acuerdo, orábamos por la persecución en España. Yo nací en el 46. Luego cuando visité un amigo mío, Manuel Corral, que ahora está pastoreando una iglesia en León, sí. Íbamos con el camino y me dice, ¿ves ese pueblo allí? Este es lo hermoso de la geografía de España, que los pueblos están como en postales, ¿no? O sea, allí mataron a 5 en la Inquisición. No, hace 20 años. Sí. Y de golpe me hizo entrar como en la historia, ¿no? Y casi nosotros no sabemos mucho de eso. Mi suegra se convirtió en su casa, el abuelo de ella, en Galicia. Vio a un hombre en una esquina vendiendo Biblias y compró una Biblia y se la puso a leer. Y le dice a la señora, este es el Jesús que estamos buscando. Empezó a llamar a la familia y al poco tiempo, todas las noches se juntaban a leer la Biblia.
Y el cura le mandó no, la Inquisición, porque era principio del siglo pasado, pero de hecho mi suegra se acuerda de no poder ir al almacén porque no le vendían. Eso es una realidad y vamos a ver, son muchas las realidades que cuentas y además son ciertas. Es decir, había gente que aquellos colportores que reunían, que muchas veces recorrían España a lomos de mula y le dejaban un Nuevo Testamento, una Biblia, una porción de los Evangelios. Y otros contrabandistas también. Y había contrabandistas también, regresaban al cabo de 1 o 2 años y de pronto preguntando por algún vecino al que le habían dejado una porción, te contaban que el vecino, que era un alcohólico que vivía en las montañas de Granada, había cambiado totalmente porque había leído el Nuevo Testamento. Y de pronto el colportor iba a verle al hombre, el hombre había cambiado, había hablado con toda la familia y en un momento determinado le preguntaba cuál era el paso siguiente que tenía que hacer, porque lo que había leído en aquel libro le había cambiado su vida. Eso es real. Es real que hubo gente a la que se pasó por las armas por el terrible delito de ser evangélica, de ser protestante. En una de las novelas de Luis Fernández Santos, que además escribió una novela solo sobre los protestantes españoles, en una de sus novelas, que es sobre la Asturias de la época de la Guerra Civil y de la Segunda República, se titula Los jinetes del alba, uno de los personajes es una familia de protestantes a la que se fusila en el momento en el que estalla la Guerra Civil, porque se aprovechó la situación de la Guerra Civil para acabar con esos evangélicos. Yo conocí uno en Estados Unidos, que aparece en uno de mis libros, en Recuerdo 1936, un pastor bautista que se llamaba Domingo Fernández, que efectivamente estuvo a punto de ser fusilado. Él regresa desde Cuba para predicar el evangelio en Asturias, en ese momento estalla la Guerra Civil, y los sacerdotes de las localidades de alrededor deciden que hay que fusilarlo. Y cuando la Guardia Civil iba a buscarlo, los vecinos del pueblo decían: hombre, es protestante, pero es un buen hombre, ¿por qué le van a fusilar ustedes? Y acabó alistándose en el ejército porque era la única manera que no lo fusilaran. Cuando acabó la guerra, regresó a Cuba, de ahí a Estados Unidos. Pero lo tremendo del asunto es que esa es una realidad. Y el otro caso que tú mencionabas de Colombia, yo he conocido pastores en Colombia que me enseñaban las cicatrices que tenían en la cabeza por las pedradas que habían recibido en algún pueblo al que habían llegado con la Biblia. Sí. ¿Qué diferencias cree que hay entre las distintas ramas del Evangelio? Bueno, no sé si estamos hablando de eso. De los bautistas, pentecostales, ¿dónde está la verdadera palabra? Dice, si la palabra es la de los bautistas o los pentecostales. No. Los dos son iguales, los dos son hermanos, los dos nos queremos. Esa pregunta, ¿sabe qué? Tiene 25, 30 años de antigüedad. Hoy ya no hay ni bautistas ni pentecostales, somos todos hermanos en Cristo. Carolina Valenzuela, bendiciones, muy bueno el programa. Soy cristiana hace más de 12 años, me sentí muy herida y ofendida por actitudes de pseudopastores, hablando más de ellos que de la enseñanza y palabra de Dios. Estuve sin congregarme y sentí la culpa de no hacerlo, y este último domingo fui a una reunión. Porque sigo preguntándome dónde está la verdad. Es una pregunta que te hago. ¿Cómo puede la gente o esta persona, no nos dice el nombre, porque claro, en el WhatsApp, no se olvide, si manda WhatsApp, soy fulana de tal, soy fulano de tal, ¿cómo uno puede saber dónde está la verdad? Bueno, yo creo que la regla y la piedra de toque para saber cuál es la verdad es la Biblia. Y quizá porque yo no me convertí en una denominación o porque alguien me diera testimonio, sino que mi conversión derivó directamente de la lectura de la Biblia. Yo siempre he tenido muy claro que todas las cosas las filtro a través de la Biblia. Y eso me da una inmensa libertad. Es decir, si en un momento yo estuviera hablando contigo y a pesar de que tenemos una relación fraternal y una relación cercana, hay algo que me parece que no encaja con lo que yo veo en la Biblia, yo te lo diría francamente. Y te diría, mira, creo que esto no es así, y es posible que luego tú me lo explicas y el que está equivocado soy yo. Pero el punto de partida que yo tengo siempre para analizar una situación y ver si efectivamente se corresponde con la verdad es la Biblia. Mario de Jujuy pregunta si no sobresale mucho los pensamientos griegos hoy en la cultura, digamos, evangélica. Y te amplío la pregunta. Hay un sector, no digo judaizante, pero que critican mucho el énfasis griego que se está dando y que se olvida de la vertiente hebrea
del Evangelio? ¿Te suena la Eso pregunta? me suena perfectamente. El problema es que, no voy a decir que en todos los casos, pero en muchos casos, la gente que cree que está viendo la vertiente hebrea del Evangelio de la época de Jesús, está viendo en realidad la vertiente judía de muchos siglos después de Jesús. Quiero decir, a mí me parece, por ejemplo, cómico que de pronto un cristiano se coloque una kipá en la cabeza pensando que en la época de Jesús la gente llevaba la kipá, esa especie de solideo que se ponen los judíos hoy en día, porque en el siglo XV en España los judíos la mayoría no lo usaban. Es una tradición posterior a la Baja Edad Media. Y entonces es curioso que uno identifique con Jesús prácticas que son de los últimos 5, 6, 7, 8 siglos, pero que en la época de Jesús no existía, como no existían muchísimas de esas conductas que algunos creen que son cercanas a Jesús. O a mí me llama la atención que haya gente que tenga un enorme interés en el Talmud y considera que los cristianos deben de apegarse al Talmud. Yo he publicado una antología del Talmud y he traducido una antología del Talmud en español y se puede encontrar, cuando en el Talmud se retrata a Jesús como un condenado que está sufriendo en el infierno en medio de excrementos en ebullición. Y entonces es para preguntarle, ¿usted sabe realmente lo que dice el Talmud? ¿Usted sabe que el Talmud, por ejemplo, dice que la madre de Jesús era una adúltera y que tuvo a Jesús con un soldado romano? ¿Usted sabe que, por ejemplo, en el Talmud Jesús aparece condenado de esa manera? ¿O usted no tiene ni idea de lo que es el Talmud y simplemente piensa que el judaísmo no ha evolucionado históricamente y que ahora mismo el judaísmo es igual que el judaísmo de la época de Jesús? Porque no es así. Es decir, el Talmud empieza sobre todo a redactarse a partir del siglo IV después de Cristo y posteriormente puede acabar su redacción en torno al siglo VII, VIII, y contiene toda una serie de tradiciones que son ya directamente contrarias a lo que aparece en la Biblia. Entonces, mucha de la gente que piensa que recupera la parte judía de la escritura del siglo I, en realidad no está recuperando eso. Lo que está haciendo realmente es incorporar cosas que son incluso extrañas al Antiguo Testamento. Así que si se iba a comprar un sofá de ese... Olvídelo. Lo estamos mirando desde Lincoln. Darío Silva de Colombia, le manda saludos al invitado. Este es otro personaje. No me acuerdo que haya estado aquí, Darío Silva. Mirá, nos está viendo, qué privilegio. Bueno, es un privilegio. Fue un periodista muy importante en Colombia y que se convirtió leyendo, a ver si me acuerdo, la biografía del apóstol Pablo, algo así. No le hice muchos programas con él de radio, cuando estaba en radio, tengo en Radio Seculares, Radio Mitre, La Noche y Radio Transmundial. Te daría un abrazo grande. Margarita de General Las Heras, buenas noches, pastor, todo el personal de Canal Luz. ¿Qué significa el Ángel Caído? Un monumento en un parque muy conocido en el centro de Madrid. Es verdad. Madrid tiene el dudoso honor de ser la única ciudad que ha levantado una estatua al diablo, que se encuentra en el Parque del Retiro, al final de la Cuesta de Moyano, antes de entrar justo en el Parque del Retiro, y que es una estatua sobrecogedora, porque es la estatua de el Satanás caído, pintado con los rasgos de un adolescente al que uno compadecería. Y es una estatua de Benlliure. Y es, ¿antes del lago? Y sí, es bastante antes. Sí, una estatua de color negro, estéticamente muy bonita, espiritualmente muy lamentable. Y es verdad que Madrid es la única ciudad del mundo, hasta donde yo sé, que tiene levantada una estatua al diablo. Bueno, no quiero que se pase el tiempo. Y decime, ¿por qué viniste a Buenos Aires? Bueno, vine por varias razones. Tenía varias invitaciones. Una de ellas es el sábado que presento en la Feria del Libro el libro de la herencia del cristianismo, 2000 años de legado. Pero, en fin, he estado dedicado a otras actividades durante estos días, ¿no? A tener contactos también como analista con distintos medios aquí en Argentina. En fin, está siendo un viaje bastante fecundo. Porque tu trabajo, aparte de escribir, vos sos un periodista de la política en España. ¿Digo bien? En España, bueno, desde que estoy en Estados Unidos, porque mi programa es un programa que se emite a través de Internet y en algunas emisoras al otro lado del Atlántico. Y sí, yo he sido fundamentalmente un analista. Y seguís analizando.
Sigo Decime, analizando. ¿va a haber elecciones sigo o no? analizando, va a haber elecciones y ¿No se ponen de acuerdo? no se van a poner de acuerdo y esto significa que seguramente España va a estar sin gobierno hasta el mes de noviembre. O sea, casi un año, ¿eh? No está mal. ¿eh? No está mal. No, es Capaz otra que cosa. se arregle España. Sí, no hay previsión de que se vaya a arreglar ni a corto ni a medio Pero plazo. hablaban de que la economía había mejorado. La economía está sensiblemente peor. Es decir, una cosa es lo que dice el gobierno, otra es la realidad. España es un país que ahora mismo, en términos económicos, está en quiebra técnica. Su deuda supera el 100% del Producto Interior Bruto. No consigue controlar el déficit y sigue teniendo más de un 20% de parados. En el caso de la población parado juvenil, significa gente sin empleo, trabajo. Sin empleo. Y en el caso de la población juvenil, en muchas provincias españolas, los desempleados juveniles son más del 50%. De modo que es una situación... es un país quebrado realmente, es un país en bancarrota. Me temo que no solo económicamente, quizá el aspecto económico no sea el más grave, aunque esto pueda resultar chocante. Yo creo que la situación espiritual y la situación moral de España es más preocupante que la económica, y la económica es simplemente un síntoma de un mal mucho más profundo. La palabra de Dios nadie la puede destruir, dice Elba de Rosario. Gracias, Norma de Santa Fe. Están las fotos del spot del invitado. Bueno, ahora vamos a ir a eso. Muy interesante el programa. Bendiciones, soy Mónica de Merlo. En España hay un festejo que se hace en las calles vestidos de griegos, romanos y una raíz muy fuerte de los cristianos. ¿Eso afecta al cristianismo? No lo creo. Seguramente es alguna celebración de tipo local. Sí. Yo creo que eso es idolatría y se lo expliqué a mi director y compañeros, pero ellos dicen que yo debo aceptar eso porque estaba antes de que yo llegara y que me debo adecuar. Debe ser la Virgen. Sí. Doris de Rosario realmente está enamorada de Jesús, se lo ve en la luz que emana su rostro, más que bendiciones. Mira vos. Dice que emana luz tu rostro. Bueno, eso yo no estoy seguro. Seguramente son los focos. Lo otro sí es cierto. La herencia del cristianismo es el libro que César Vidal ha venido a presentar a la Feria del Libro y va a hacer esta presentación el próximo sábado, que es el último día del mes, ¿no es cierto? ¿Qué, 30 o 31? 30. El sábado 30 en la Feria del Libro. Allí está el anuncio. A las 14 horas vas a dar una conferencia, vas a hacer la presentación. Sí, voy a hacer la presentación del libro, que será una exposición resumida del contenido del libro. El libro, en primer lugar, enfrenta al lector con una cuestión importante, y es cómo sería nuestro mundo si Jesús no hubiera aparecido. Es decir, porque el mundo clásico era maravilloso, es decir, el mundo clásico tenía el derecho romano, tenía las calzadas romanas, tenía la belleza de las esculturas griegas, pero era un mundo maravilloso si tú eras un hombre, si eras libre y estabas sano. Si tú eras una mujer, era muy fácil que murieras antes de los 20 años. Las niñas en Roma se casaban ya con 10 años y se penaba el adulterio a partir de los 10 años. Y había una enorme mortalidad infantil. Era prácticamente imposible que una familia romana tuviera 2 niñas, porque la segunda habitualmente la mataba. Incluso excavaciones arqueológicas han mostrado cómo había alcantarillados subterráneos en ciudades romanas que se atascaban simplemente por los cadáveres de las niñas que se lanzaban al nacer. De modo que era complicado. Y si eras un esclavo eras simplemente una res, que en el lenguaje español significa una pieza de ganado, una cabeza de ganado, pero que en el lenguaje romano era un esclavo o una cosa. Y si eras un enfermo, los primeros que huían de la ciudad en una epidemia eran los médicos, que sabían lo que pasaba en una epidemia. El cristianismo cambia eso desde el primer siglo. Pablo escribe en Gálatas que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego. El cristianismo empieza a atender a gente como por ejemplo los enfermos, a los que jamás se hubiera acercado un pagano, y el cristianismo considera que un esclavo puede formar parte de una congregación. Y eso cambia enormemente la historia. En buena medida, incluso la gente que tiene una escala de valores absolutamente secularizada, tiene una serie de sensibilidades que serían imposibles sin la aparición del cristianismo. Pero el cristianismo tiene otro punto cumbre en la historia, que es el momento en el que surge la Reforma. Y ahí naciones que no vivieron la Reforma, como es el caso de España o es el caso de las repúblicas hispanoamericanas, han tenido una trayectoria histórica distinta de aquellas naciones que vivieron la Reforma. Por ejemplo,
nosotros hemos vivido en una educación en que era un pecado venial mentir o hurtar, que es la típica mentalidad católica, en el caso de Hispanoamérica, hispano-católica. Eso tiene una enorme influencia en la corrupción que ha habido en nuestros países, en que no tengamos políticos que tienen que dejar la política porque mienten. Es algo desconocido generalmente en la historia de nuestras naciones. Es desconocido que los corruptos vayan a la cárcel generalmente. No tenemos la cultura de trabajo que aparece en la Biblia, porque dentro de esa mentalidad hispano-católica el trabajo es un castigo de Dios, no es lo que Dios le encomendó a Adán, como dice el libro de Génesis, antes de la caída. Es una cultura en la que además la educación ha tenido una entrada muy tardía. En el siglo XVI, con la Reforma, todo el mundo tenía claro que la gente tenía que aprender a leer y escribir. La primera escuela pública, obligatoria y gratuita se crea en la Ginebra protestante. Porque si no sabes leer y escribir, ¿cómo vas a leer la Biblia? Y eso no sucede en el mundo católico. De manera que cuando las repúblicas hispanoamericanas se emancipan a inicios del siglo XIX, menos del 10% de su población está alfabetizada. Cuando los peregrinos del Mayflower, 2 siglos antes, llegan a lo que ahora son los Estados Unidos de América, el 80% de los varones están alfabetizados, más del 60% de las mujeres están alfabetizadas. Y algunas denominaciones como los cuáqueros, el 100% saben leer y escribir ya en el siglo XVII. Hay una diferencia enorme entre esas naciones que han aceptado el legado de la Biblia y aquellas que han vivido a espaldas de ella. Es cierto, pero se le critica mucho a esas naciones el capitalismo salvaje. Bueno, el capitalismo en última instancia puede ser salvaje, pero no cabe la menor duda de que la economía libre de mercado no tiene una alternativa que conozcamos. No lo ha sido los sistemas socialistas y desde luego no lo sería una economía de trueque. Es decir, si en estos momentos para poder comprar ese libro tuvieras que darme un par de pollos, por ejemplo, evidentemente no iríamos muy lejos, ¿no? Pero no cabe la menor duda que, claro, que el capitalismo puede ser salvaje. Eso es indudable, ¿no? Tremendo. La herencia del cristianismo. Los hospitales, debe estar aquí, fueron fundados, los hospitales aparecen ahí, por cristianos. Aparecen las escuelas, aparece la lucha contra la esclavitud, aparecen las primeras leyes sociales, que no aparecieron en países socialistas, sino que se derivaron de políticos cristianos. Aparecen las primeras leyes donde se regulaba que los niños no tuvieran que trabajar, que también apareció por impulso de reformadores cristianos. El libro llega prácticamente pues casi hasta el siglo XXI. Qué bárbaro. Bueno, no sé cuántos de ustedes pensaban venir este fin de semana a Buenos Aires, pero si alguien de la audiencia, porque no creo que Darío Silva venga a escucharte de Colombia, pero si usted puede, le invitamos, ¿no? A las 2 de la tarde, esta conferencia, ¿en qué salón es? El salón es Salón Blanco. Salón Blanco, allí en la Feria del Libro. La Feria del Libro. ¿Ya la visitaste, la feria? No. Estoy esperando llegar un poco antes de las 2, antes de la presentación, y poderla visitar. Es un fenómeno cultural extraordinario, y allí la Sociedad Bíblica tiene un importante stand. Espero que también lo visites. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Cuál es el futuro de César Silva? De César Vidal. César Vidal, perdón. Sí. Me quedé con Silva. Sí, lo he comprendido perfectamente, porque si no hubiera venido lo de Darío Silva, yo ahora me estaría preguntando quién es César Silva para que yo le pueda contestar. O sea que eso es lógico. Bueno, yo escribí un artículo en mi página web, en cesarvidal.com, hace un par de años, el día de mi cumpleaños, y yo decía, bueno, yo calculo que si las cosas van bien y el Señor decide ser generoso conmigo, me pueden quedar como unos 30 años de vida. Y en esos 30 años de vida, a mí solo me interesa hacer una cosa. Yo no tengo que demostrar nada de premios literarios, de radio, de televisión, de literatura. Lo único que me interesa es hacer el bien y buscar, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Y entonces César Vidal, Dios mediante, va a seguir haciendo lo que viene haciendo en los 3 últimos años, que es dedicarse fundamentalmente a difundir ese mensaje,
de una manera totalmente autosostenida, es decir, yo vivo no de hacer tiendas de campaña, pero sí de escribir mis libros y dedicarme al análisis y a otro tipo de cosas, y de esa manera yo sigo intentando que a la gente le llegue la luz, que es una luz que está identificada con el Evangelio. Eso es lo que yo veo en los próximos años que Dios quiera concederme en este mundo. Va a ser un privilegio tenerte más seguido, César. Bueno, es posible, de modo que creo porque que va a ser un privilegio. Te puedo hacer conocer lugares de Buenos Aires que todavía no conoces. Eso es muy tentador. Por ejemplo, te puedo llevar a los bares famosos, que no difieren mucho de los de Madrid. Pero hay toda una lista de bares, acá cerca tenemos uno. Si estás con hambre podemos hacer un raid en pizzerías. Bueno, lo que sí he descubierto es que la cocina es extraordinaria. Es decir, en estos días en que ha habido amigos que me han llevado a restaurantes, que yo he descubierto alguno anónimo cerca del hotel, etcétera, sí he comprobado que la gente cocina extraordinariamente bien. Verdaderamente extraordinariamente bien. Estoy muy asombrado. A ver, hagamos lo que la pase bien. Lo estoy pasando muy bien. Para que vuelvas. No, seguro que sí, Dios mediante voy a volver. No sé si conté, pero hace 5 años te visité. Sí. Y el propósito de mi amigo Federico Bertuzzi, que seguramente lo recordás, era invitarlo a la Argentina. Pero yo no tenía mucho argumento para invitarte, y en ese momento te veía muy ocupado. Estabas como a media hora de empezar el programa de radio. Sí. Y estabas en tu oficina que se caía de libros diferentes, el escritorio lleno de libros, empezaste a agarrar, llévese eso, pastor, llévese esto. De hecho, había un escritorio debajo de los libros. Es verdad, había un escritorio debajo de los libros. Sí, César, muchísimas gracias por venir. Ha sido un enorme placer estar aquí, un privilegio. Iluminado con tu presencia. Voy a leer este libro porque es uno de los temas que más me llaman a mí a leer, ¿no? Como cuando el Evangelio es llevado a la práctica, a la vida de la calle, de todos los días, marca la diferencia. Marca la diferencia en el corazón de cada persona y en la sociedad en la que viven esas personas. Y yo creo que Buenos Aires o la Argentina es una sociedad muy secular, cada vez más individualista, como te decía antes, y el Evangelio tiene que ser anunciado, pero necesitamos gente con tu capacidad y tu iluminación. No te digo el brillo que dijo, porque evidentemente debe haber sido... No son los focos, con seguridad. Que nos venga a ayudar. Bueno, ¿sabes que celebro que tengas esa visión, creo que es muy generosa para mí. La semana que viene va a estar aquí el autor que más libros vende en la Argentina. Es un autor judío, Marcos Aguinis. Estuvimos juntos hoy. No me digas. Sí, estuvimos juntos hoy y me regaló su último libro. Él vino a una exposición que yo tenía con numerus clausus, era gente invitada especialmente, nos conocemos hace años, y él me regaló su último libro y me dijo, mira, he corregido lo que dice mi libro, porque el libro en la parte de atrás dice que yo soy un hombre del Renacimiento y en la dedicatoria lo he corregido. Y entonces en la dedicatoria él decía a César Vidal, con toda mi admiración, que es el verdadero hombre del Renacimiento. Esto es porque Marcos es muy generoso, no porque sea verdad, pero él me daba hoy un libro con esa dedicatoria. Bueno, imagínate, este programa se engalana con tu presencia la semana que viene con Marcos. Bueno, es más que extraordinario y es mucho más importante que yo, sin ningún género de dudas. No, gracias, César. Ha sido Dios un privilegio. Te bendiga y no te olvides, esta es tu casa, No, por supuesto que lo recibo. La próxima vez que venga, mira, esto no se lo he dicho a nadie, la próxima vez, todas las noches a las 10, haces un programa aquí. Bueno, lo podemos pensar. Espero que le haya gustado el programa. Hemos sido muy enriquecidos con la presencia de nuestro hermano. Y le pido a la audiencia lo que permanentemente le pido cuando vienen personas así como César. Él necesita nuestra oración. Está en el frente de batalla, está en un lugar al que pocos pueden acceder. Dios lo ha preparado para poder dialogar con autores, periodistas, filósofos, a los que yo no podría hacer otra cosa que saludarlos. Pero él no puede hacer esto solo, aunque se pague los gastos, necesita que toda la iglesia esté orando por él.
Así que yo le pido a la audiencia que en esta misma noche, y si tienen lista de oración, Señor, bendecía a César Vidal, que pueda ser una luz en ese ambiente. Nos encontramos aquí mañana, como cada noche. La puerta abierta para Canal Luz. Hasta mañana.